Vamos a hacer una presentación del módulo de GestiSAF. Para eso vamos a ingresar a este RP. Para poder entender cómo funcionan los procesos del sistema de GestiSAF, primero hay que entender que este es un sistema que se va a encargar de administrar fondos de inversión. Dentro del GestiSAF se van a poder encontrar a dos tipos de negocios. Estamos hablando de la venta de valor cuota o de cuotas de participación, y también hablamos acerca de la emisión de deuda o bonos emitidos, en donde en este caso la empresa gestora o administradora de fondos puede emitir y puede vender o ofrecer ese producto a sus clientes. Como todo sistema de fondos, se tiene que entender una serie de terminologías que van a ayudar en la explicación de todo el software. Para eso, lo que yo he armado es un Excel con algunas de las terminologías que se van a usar en el sistema. Por ejemplo, tenemos por acá fórmulas con terminologías como por ejemplo nominal y efectiva. Cuando hablamos del término nominal y efectiva, estamos hablando acerca de las fórmulas en las que se van a tratar las operaciones de inversiones. Por ejemplo, si yo quisiera aplicar, por ejemplo, una tasa nominal, ¿no? Entonces hablamos de un capital que va a ser continuo durante todo el año. Pero cuando hablamos de una tasa efectiva, estamos hablando de un capital, de un interés capitalizable. Entonces, dependiendo de cómo usted ofrezca su producto al cliente, tendrá que utilizar alguna de las fórmulas que están en el sistema. Ahora, todas las fórmulas tienen una configuración matemática, como por ejemplo la nominal 360, en donde por ejemplo la fórmula se describe de esta forma. Es el monto o el capital multiplicado por 1 más la tasa de interés multiplicado por la cantidad de días transcurridos entre 360, que vendría a ser la cantidad de años. Cierra paréntesis y cierra paréntesis. Eso es para el nominal actual 360. Si quisiéramos que sea 365, pues ahí está la fórmula, ¿no? Se divide entre 365. Ahora, si ahora usamos una fórmula efectiva, pues vamos a cambiar ya la fórmula y vamos a nuevamente utilizar los términos, ¿no? Capital o monto solicitado multiplicado por 1 más la tasa de interés. Esta tasa es anualizada también. Raíz cuadrada de la cantidad de días transcurridos entre 360, si es que fuera actual 360, o actual 365, o en su defecto actual, ¿no? Entonces, estas fórmulas nos van a acompañar en todos los módulos del sistema, desde el cálculo de la comisión desde el patrimonio hasta las fórmulas como por ejemplo una inversión de depósito, ¿no? Son fórmulas que nos van a acompañar durante todo el proceso de capacitación, o en este caso explicación del software. Otros términos que vamos a emplear en el sistema, por ejemplo, van a ser algunas de estas fórmulas. Ahora vamos a ver cómo se utiliza esta fórmula en una operación en Excel. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de esto. Tenemos el monto, que vendría a ser 20.000, la tasa, que vendría a ser el 4%, y la cantidad de días transcurridos, que son 2 días. Podemos ver la aplicación de la fórmula 360 efectiva, porque aquí tenemos la raíz cuadrada y vemos que es capital multiplicado por 1 más C2, que vendría a ser la tasa de interés, raíz cuadrada de la cantidad de días transcurridos entre 360, y le restamos el capital para que solamente tengamos el interés, ¿no? Y vemos que hay una diferencia en los cálculos entre efectiva y lo que es nominal, que esa vendría a ser la fórmula de nominal, ¿no? Básicamente. Entonces sí va a haber un proceso distinto al momento de que se hace el cálculo, ¿no? Por eso hay que tener bien el concepto de las fórmulas dentro del sistema. Ahora, otros conceptos que se van a emplear en el sistema GestiSAF lo vamos a explicar de esta forma, para hacer un paréntesis de todo lo que se va a explicar más adelante. Por ejemplo, en simbología en el sistema vamos a encontrar, por ejemplo, en el registro de fondos, T-1 o T. Esta terminología de T-1 menos OT significa básicamente que si es que en algún proceso en el sistema se va a utilizar algún monto, por ejemplo, si estamos hablando del T-1, estamos hablando acerca del día que se cerró.
¿no? El día T-1 es el día que no es hoy, pero es el día de ayer. Entonces, ¿qué vamos a usar de esa información? Podemos usar, por ejemplo, el valor cuota, podemos usar el valor del patrimonio, podemos usar algunos procesos que se cerraron. Entonces, ¿para qué va a servir esa información? Pues va a servir para yo, dentro del contrato que yo firme con el fondo, en este caso cuando se hace, en este caso la reunión con los partícipes o los clientes y se hace la celebración de esta reunión, pues se explica también cómo es que se va a pagar o se va a amortizar los intereses. Y algunas de las empresas pues dicen, nosotros vamos a pagar al día de cierre, ¿no? O sea, cuando una vez se hacen todos los procesos de devengue dentro del software, el día T-1 sería, por ejemplo, antes de que inicien las operaciones del cierre, ¿no? Entonces, hay que poder saber diferenciar esta terminología de T-1 y T, ¿ya? Porque esto se va a emplear en todo el software. Otra terminología que se va a utilizar en el sistema también es el de interés. Interés, pues, como bien su nombre se explica, pues es el interés que tú ganas por la inversión, ¿no? Otra terminología que se utiliza es la mora, que la mora vendría a ser luego de que se termina la fecha de vencimiento, ¿no? Una vez que calcula el sistema que la fecha de vencimiento se dio, empieza a calcular el sistema lo que es la mora, ¿no? En algunos programas pues nos va a solicitar la mora y el interés compensatorio vendría a ser el interés que se cobra seguida de la mora, ¿no? Que puede estar ambos intereses pueden coexistir en un mismo proceso, ¿no? Una vez que, por ejemplo, el interés compensatorio vendría a ser, por ejemplo, que tú le digas en este caso a la persona o al cliente, te voy a dar un plazo de 5 días para no cobrarte la mora, pero si no me pagas la mora o no me pagas el capital, yo te cobro la mora y el interés compensatorio, que vendría a ser una tasa distinta también. Entonces, estamos entendiendo un poco cómo funcionan estos procesos. Ya hemos hablado un poco de nominal y efectiva y también de la base anual, ¿no? La base anual que también se explicó en las fórmulas anteriores, que era 360 o 365. Otros términos que se van a utilizar en el sistema es, por ejemplo, interés desde el primer día. Si tu interés te pagan el interés desde el primer día o si pagan al siguiente día, ¿no? Eso también se va a dar en todas las inversiones. Ahora, DAIS 360 también es otra fórmula que se aplica y tenemos dos naturalezas, tenemos la europea y la americana. Si por ejemplo tú quieres calcular DAIS 360 y tú dentro de tu documento que tú has empleado con el cliente le dices te voy a aplicar la fórmula DAIS 360, entonces incluso en Excel vas a poder tú encontrar esa fórmula, ¿no? Y vamos a poder encontrar esas fórmulas, ¿no? Va a haber una diferencia entre lo que es la fórmula europea y la fórmula americana, ¿no? Entonces vamos a poder aplicar dependiendo qué configuración le vas a aplicar tú al cliente. Tasa periódica. También vamos a encontrar una nomenclatura que es tasa periódica. Esto se va a emplear para el cálculo también de la fórmula que se explicó anteriormente, que eran las fórmulas, porque acá, si bien es cierto, nos dan términos anuales 360, 365, ¿no? 360, 365, pero ya cuando utilicemos alguna de las terminologías, como por ejemplo el de tasa periódica, el sistema va a tener que poner en función de tasa periódica el interés. Por ejemplo, si es un 4%, pues en este ejemplo que yo puse, y son días transcurridos 15 y tienes un periodo bimestral, entonces el sistema tiene que calcular cuántos meses tiene el año. Entonces es 12 el que tiene el año. Ahora la cantidad de meses que tiene un periodo pues sería 6 que tiene un bimestre y la tasa periódica vendría a ser de 2 pasaría a 0.33, ¿no? Que vendría a ser la división o poner la tasa en función a la tasa periódica, ¿no? Y esto va a efectuar un cambio en la fórmula, donde por ejemplo el 360 o el 365 o lo que corresponda va a cambiar a una cantidad de días dependiendo de la cantidad de días que transcurran durante ese periodo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si hablamos de bimestral, ¿no? Puede ser, digamos que es un bimestral, ¿no? Claro. Estamos hablando de 59 días, pueden ser 60 días, puede ser 61 días, dependiendo, ¿no? Entonces eso va a hacer de que también
la fórmula que tú le digas al cliente cambie o varíe, ¿no? Entonces todo va a depender de cómo es que estés haciendo tus cálculos. El sistema ya está paramétrico para que tú puedas utilizar alguna de las fórmulas. Entonces ya hemos explicado DAIS 360, tasa periódica, interés del primer día, ¿no? Eso significa lo que indiqué, de que ese primer día no vas a cobrar intereses, vas a cobrar intereses a partir del día siguiente. Otras fórmulas que se utilizan en el sistema son, por ejemplo, utilizamos el método francés para el cálculo de cronogramas, en el caso de los bonos, el método Ballet, el método Ballet Coupon, el método francés Coupon Ballet y el método manual, que vendría a ser ya el cronograma manual, y el método Excel, que sería una carga de Excel. Estos términos también se utilizan para lo que es la generación de cronogramas. Otros términos que vamos a utilizar en el transcurso de los videos va a ser el término de fluctuación. La fluctuación viene a ser cómo varía el interés en este caso de una inversión, ¿no? Puede que suba o baje, entonces es una fluctuación, sube o baje. El interés corrido es otra expresión que se utiliza en el módulo de fondos, que se da en el sistema para poder identificar el interés que ha transcurrido desde un periodo al que tú estés comprando. Entonces es como, por ejemplo, tú compras algo que ya tiene un interés, entonces eso lo llamamos interés corrido. No es el interés normal, sino es un interés que ya se ha generado, que tú estás comprando un instrumento que ya tiene interés y que tú tienes que pagar por ese interés corrido, porque la persona que te ha adquirido el producto, pues él tiene que beneficiarse de ese interés. Por eso es que ese interés no te corresponde, es un interés corrido. Aporte. Aporte viene a ser todo lo que el cliente va a invertir, todo se va a identificar como aportes. Capital adicional. Capital adicional es el capital que se va a adicionar a tu patrimonio. Entonces es, por ejemplo, cuando llegan los aportes, es cuando llegan el capital de los bonistas, etc. Costo. Costo viene a ser lo que cuesta la compra en este caso de la inversión, la venta. La venta vendría a ser ya cómo tú lo vendas la inversión. Por ejemplo, tenemos, dentro de este proceso, que tú lo puedes vender al precio costo, tú lo puedes vender a más, al precio porcentaje, tú lo puedes vender perdiendo al menos del precio del 100% del costo. Entonces hay una variación del costo. Entonces eso también se va a ver tanto contablemente como a nivel de inversiones. Tenemos el valor de venta también, que es lo que acabamos de explicar. La fluctuación saldo vendría a ser como lo que queda restando de la fluctuación. Dividendos tiene la misma explicación de lo que es el interés, también son ganancias o dividendos. Devengado vendría a ser también igual que los intereses, es como un sinónimo de los intereses. El interés devengado vendría a ser pues el interés que se genera por la ganancia de la inversión. Comisión de la compra vendría a ser esas comisiones que, por ejemplo, que te hacen o que te dan o que te generan cuando tú compras, por ejemplo, una inversión en Conacep o en alguna entidad financiera, donde ellos te van a cobrar una comisión, ¿no? Por hacerte el pase de esa inversión, ¿no? O porque tú adquieras esa comisión. Ahora, cuando tú vendas ese producto que tienes, esa inversión, también te van a cobrar una comisión por la venta, ¿no? Entonces tenemos que entender estos procesos como montos, ya, porque estos procesos se van a utilizar en el módulo de contabilidad y en algunos procesos de operativos también se van a dar. Diferido. El término diferido se refiere a aquel interés que tú cobraste que está en proporción que ha variado en el tiempo. Por ejemplo, tú dijiste te voy a cobrar un 2%, un 10% y al final ese interés aumentó o disminuyó. Entonces estamos hablando de un interés diferido, donde tú tienes que extornar en el caso de que tú vas a devolverle interés a la persona, en este caso al cliente, o le vas a cobrar de más, ¿no? ¿Por qué es un interés diferido? Valor cuota. Estamos hablando del valor cuota, que es el producto que tú estás vendiendo o que estás ofreciendo, ¿no? Y ese valor cuota pues es algo que lo vamos a ver durante todo el proceso del sistema. Cantidad de cuotas. Cantidad de cuotas pues también es como un Cardex, estamos hablando de la cantidad de cuotas que tiene cada cliente. Y fondos pues son la cantidad de fondos que tú vas a administrar dentro de tu sistema de Gestisaf, ¿no?
Entonces, ya entendiendo un poco lo que son las terminologías y un poco los términos del sistema, vamos a ya iniciar con el proceso de inicio de fondo.